¿Qué pasa cuando el monopolio más poderoso de un país de repente tiene competencia? Porque durante décadas, en México, había una sola respuesta a la pregunta de ¿a dónde ibas si querías llegar a millones de hogares al mismo tiempo? Televisa. No era una empresa de televisión, era la televisión, era el espacio donde se construían y destruían carreras políticas, donde los presidentes negociaban su imagen, donde los artistas existían si Televisa los elegía y desaparecían si Televisa los ignoraba, donde la cultura popular mexicana se fabricaba, se empaquetaba y se distribuía a un país entero que no tenía otra pantalla a donde voltear. Era el monopolio más perfecto que la industria de medios latinoamericana había producido jamás, y en 1993 el gobierno mexicano lo rompió. Privatizó un sistema de televisión estatal y lo vendió a un empresario que no venía de los medios, que no venía de la publicidad, que venía de los supermercados, de las tiendas de ropa, de los negocios que se construyen sabiendo exactamente qué quiere el consumidor y dándoselo antes de que se lo pida a alguien más. Ricardo Salinas Pliego compró lo que se llamaría TV Azteca y declaró una guerra que Televisa no había visto venir, que no sabía cómo pelear, que cambiaría para siempre la forma en que los mexicanos encendían su televisor. Lo que vino después no fue solo la historia de dos empresas compitiendo por audiencia y publicidad. Fue la historia de dos modelos de poder enfrentándose, de dos formas de entender México, de dos hombres que se odiaban con la intensidad específica de quienes se necesitan mutuamente para definirse. Esta es la guerra de los medios mexicanos. Ciudad de México, 1951. Emilio Azcárraga. Vidaurreta funda Telesistema Mexicano, la primera empresa de televisión comercial en México, en un país donde la televisión acaba de llegar, donde los receptores son artículos de lujo que muy poca gente puede permitirse, donde nadie sabe todavía qué papel va a jugar este nuevo medio en la vida cotidiana de un país de 40 millones de personas. Azcárraga lo sabe, o al menos lo intuye con la claridad que tienen los fundadores que llegan primero a un territorio inexplorado y que entienden antes que nadie lo que ese territorio puede convertirse. La televisión va a ser el espejo en que México se mire, el espacio donde la nación construya su imagen de sí misma, donde los sueños se fabriquen y se distribuyan, y quien controle ese espejo controlará algo que ninguna otra forma de poder puede replicar. La empresa crece, se fusiona con otros canales, se convierte en Televisa en 1973, y bajo el liderazgo de Emilio Azcárraga Milmo, el hijo, el tigre como lo llamaban, alcanza una dominación del mercado que va mucho más allá de lo que cualquier análisis de competencia podría describir con precisión. Televisa en los años 80 y principios de los 90 no era solo la televisora más grande de México. Era México. Sus telenovelas definían el vocabulario emocional de generaciones enteras. Sus noticieros construían la agenda política del país con una efectividad que ningún periódico podía igualar. Sus programas cómicos, sus concursos, sus transmisiones deportivas eran los eventos alrededor de los cuales se organizaba la vida familiar de decenas de millones de hogares. El tigre entendía el poder que eso representaba con una franqueza que pocas personas en su posición habrían articulado en público. En una frase que se convirtió en el símbolo de la relación entre Televisa y el poder político mexicano, Azcárraga Milmo dijo que México era un país de una clase media jodida que no iba a salir de jodida, y que Televisa era la diversión de ese México. No era cinismo vacío. Era la descripción más honesta del modelo de negocio que había construido, un modelo que dependía de que el México popular tuviera acceso a entretenimiento que lo distrajera y lo emocionara sin perturbarlo demasiado, sin cuestionarlo, sin mostrarle realidades que el poder político prefería que no viera. La relación entre Televisa y el PRI, el partido que gobernó México durante más de 70 años, era una de las alianzas más poderosas y menos examinadas en la historia política del país. Televisa daba cobertura favorable al gobierno. El gobierno le garantizaba el monopolio. Los dos se necesitaban con la dependencia mutua de cómplices que saben que sin el otro serían menos de lo que son, y entonces
Llegó 1993, y el gobierno decidió, por razones que mezclaban genuina convicción sobre la competencia con presiones del Tratado de Libre Comercio que se estaba negociando, que el monopolio de Televisa tenía que romperse. La televisora estatal, Imevisión, con 2 canales que habían operado durante décadas sin dar batalla real a Televisa, fue puesta en venta. Y el ganador de la licitación fue alguien que Televisa nunca hubiera elegido como competidor si hubiera podido elegirlo. Ricardo Salinas Pliego tiene 37 años cuando compra Imevisión por $645 millones. No es un hombre de medios, es el heredero de una familia de comerciantes del norte de México. Fundador de Electra, la cadena de tiendas de electrónicos y electrodomésticos que había construido un modelo de negocio basado en crédito accesible para las clases populares. Hombre de negocios, agresivo, controvertido, con una disposición al conflicto que sus colaboradores reconocen como parte central de su carácter. Salinas Pliego no compra Imevisión para hacer lo que Imevisión había hecho. La compra para destruir a Televisa. No es una estrategia empresarial convencional, es una declaración de guerra. La nueva empresa se llama TV Azteca, y desde sus primeros meses en el aire comunica una identidad que es exactamente lo opuesto de todo lo que Televisa representaba. Donde Televisa era refinada, TV Azteca era popular. Donde Televisa construía estrellas que parecían inalcanzables, TV Azteca producía contenido que se sentía más cercano a la realidad del México que existía fuera de las zonas residenciales de la Ciudad de México. Donde Televisa era el establishment, TV Azteca era la irreverencia. La primera temporada de Hechos, el noticiero de TV Azteca, fue una declaración de principios disfrazada de programa informativo, con una agresividad editorial que Televisa nunca había practicado, con cobertura de temas que el noticiero de Televisa trataba con la cautela de quien tiene acuerdos que proteger. El público respondió, no de inmediato, no masivamente en los primeros meses, pero con una consistencia que semana a semana erosionaba la certeza de Televisa de que su audiencia era suya por derecho natural y no por mérito cotidiano. Televisa observaba y respondía con la arrogancia específica de quien ha ganado siempre. Tenían mejores artistas, mejores instalaciones, más historia, más experiencia en el negocio, más conexiones con los anunciantes, más peso político. Tenían todo excepto la urgencia. Porque Televisa era el monopolio, y los monopolios tienen un problema que el éxito prolongado hace cada vez más difícil de ver. No han tenido que pelear por nada en tanto tiempo que ya no recuerdan cómo se hace. TV Azteca recordaba cómo se hacía, porque nunca había tenido otra opción. La guerra se fue calentando con la velocidad específica de los conflictos que empiezan fríos y terminan en el territorio donde el orgullo ya no puede separarse de la estrategia. Los espectaculares de publicidad. TV Azteca comenzó a colocar espectaculares frente a las instalaciones de Televisa. Provocaciones visuales que en el lenguaje del conflicto corporativo mexicano eran tan directas como una declaración de guerra formal. Las estrellas. Televisa tenía las estrellas que habían construido sus carreras dentro del sistema. Los actores de telenovela que el público asociaba con el canal. Los conductores que llevaban décadas en el mismo horario. TV Azteca empezó a robarlas. A ofrecer contratos que Televisa no podía o no quería igualar. A construir sus propias figuras desde cero. La guerra de rating. Cada semana, los números de audiencia de los 2 canales se convertían en los datos más analizados de la industria. Los programadores de TV Azteca aprendieron a programar directamente contra los programas más fuertes de Televisa. A poner en el mismo horario contenido que obligara al televidente a elegir. Y los televidentes empezaron a elegir a TV Azteca con más frecuencia de lo que Televisa había anticipado. Para mediados de los años 90, TV Azteca tenía audiencias en algunos horarios que se acercaban o igualaban a las de Televisa. En un mercado que 5 años antes era de facto un monopolio, eso era revolucionario. Los anunciantes notaron. Y cuando los anunciantes tienen 2 opciones donde antes tenían una, el precio de la publicidad cambia.
La dinámica de poder cambia. El canal que había podido dictar términos durante décadas se encontró negociando. Televisa respondió. Con inversión. Con contrataciones. Con el tigre personalmente involucrado en batallas de programación que en años anteriores habría delegado a sus directores. Porque el tigre entendió algo que muchos de sus ejecutivos tardaron más en procesar. Esto era real. TV Azteca no era una molestia pasajera. Era el fin de una era. El conflicto entre TV Azteca y Televisa no se mantuvo en el territorio de la competencia comercial por mucho tiempo. Salinas Pliego era un hombre que operaba en múltiples tableros simultáneamente. Negocios, política, medios. Y los tableros se mezclaban de formas que en el México de los años 90 resultaban difíciles de separar. TV Azteca se convirtió en plataforma política de formas que en algunos momentos eran más visibles que en otros. Las coberturas editoriales de hechos no eran neutrales. Favorecían o perjudicaban a actores políticos en función de relaciones y conflictos que no siempre eran transparentes para el espectador. Eso no era diferente de lo que Televisa había hecho durante décadas. La diferencia era que TV Azteca lo hacía sin el encubrimiento de la objetividad periodística, con una agresividad que hacía que los sesgos fueran más visibles. En 2001 llegó el caso que puso a TV Azteca en el centro de una controversia que todavía no ha sido completamente resuelta en términos de su significado. Patti Chapoy, la conductora estrella del programa Ventaneando, uno de los programas de espectáculos más vistos de México, fue despedida de TV Azteca en circunstancias que generaron una demanda legal y una cobertura mediática que se extendió por meses. El conflicto legal entre Chapoy y TV Azteca, con acusaciones de ambos lados que mezclaban lo laboral con lo personal y lo personal con lo político, fue el primero de una serie de episodios que revelaban algo sobre la cultura interna de TV Azteca, que no era completamente distinta de lo que sus fundadores habían criticado de Televisa. El poder concentrado. Las lealtades personales, que superaban las estructuras institucionales. La dificultad de separar los intereses del dueño de los intereses de la empresa. Chapoy eventualmente regresó a TV Azteca. El conflicto se resolvió. Ventaneando siguió al aire durante décadas más. Pero el episodio fue la primera señal pública de que TV Azteca tenía sus propias contradicciones internas que la narrativa del retador virtuoso contra el monopolio corrupto no capturaba completamente. Y entonces llegó el caso que puso a Salinas Pliego en el territorio más peligroso en que un empresario mexicano puede encontrarse. La acusación de que había manipulado el mercado de deuda de su propia empresa para beneficio personal. La SEC americana, que tenía jurisdicción porque las acciones de TV Azteca cotizaban en la Bolsa de Nueva York, investigó una serie de transacciones en las que Salinas Pliego habría participado en un esquema con un asesor financiero que le habría generado ganancias personales a costa de los accionistas minoritarios de la empresa. El caso fue uno de los más complejos y más seguidos en la historia de las investigaciones de la SEC sobre empresas latinoamericanas. Salinas Pliego negó irregularidades. Sus abogados argumentaron que las transacciones eran legales. Las negociaciones con la SEC duraron años. El resultado fue un acuerdo en el que Salinas Pliego no admitió culpabilidad pero pagó una multa de más de $100 millones. Una de las más grandes que la SEC había impuesto a un empresario latinoamericano hasta ese momento. Televisa observaba todo esto y encontraba en las dificultades de su rival una fuente de satisfacción que sus propios ejecutivos no siempre disimulaban. Pero Televisa tenía sus propias sombras que gestionar. El tigre murió en 1997. Su hijo, Emilio Azcárraga Jan, asumió el control. Tenía 29 años. Y heredó no solo el mayor conglomerado de medios de América Latina, sino también la complicada red de relaciones políticas, compromisos históricos y culturas institucionales que el monopolio había construido durante décadas. Azcárraga Jean era diferente a su padre, más moderno, más consciente de que el mundo estaba cambiando, más dispuesto a reconocer que el modelo que había hecho a Televisa invencible en el siglo XX podría no ser suficiente en el siglo XXI. Pero cambiar Televisa era como cambiar un transatlántico. Requería distancias enormes y tiempos que el mercado no siempre estaba dispuesto a esperar.
La guerra entre TV Azteca y Televisa no terminó con un ganador claro. Ambas empresas sobrevivieron. Ambas se transformaron. Ambas enfrentaron el siglo XXI con el desafío que ninguna de las dos había anticipado cuando comenzó el conflicto entre ellas. Internet. Las plataformas de streaming. Netflix, YouTube. La fragmentación radical de la audiencia que convirtió el modelo de televisión abierta en algo que todavía existe pero que ya no es lo que era. Televisa tomó la decisión estratégica más importante de su historia moderna en 2021. Se fusionó con Univisión, la cadena de televisión hispana más importante de Estados Unidos, para crear Televisa Univision. Una apuesta a que el futuro de los medios en español estaba en combinar la producción de contenido de Televisa con el alcance al mercado hispano de Estados Unidos que Univisión representaba. La apuesta tiene lógica. El mercado hispano en Estados Unidos es el de mayor crecimiento demográfico del país. Si la televisión en español va a tener un futuro en la era del streaming, tiene que tener escala suficiente para competir con Netflix, con Disney, con las plataformas globales que no tienen restricciones geográficas. TV Azteca tomó un camino diferente, más enfocado en el mercado nacional, con inversiones en plataformas digitales propias que han tenido resultados mixtos, con una identidad de marca que en algunas medidas sigue siendo la del retador que llegó a romper el monopolio, aunque el monopolio ya lleva décadas roto. Salinas Pliego siguió construyendo su emporio. Banco Azteca. Total Play. Un ecosistema empresarial que hoy incluye medios, telecomunicaciones, servicios financieros y retail. Forbes estima su fortuna en más de $12,000 millones. Sigue siendo controversial. Sigue siendo agresivo. Sigue usando sus medios de comunicación de formas que generan tanto admiración como crítica. Azcárraga Jean transformó Televisa más de lo que cualquier observador externo hubiera predicho cuando tomó el control. La empresa que era el símbolo del statu quo político mexicano tiene hoy una relación con el poder más compleja y más matizada que la que tenía bajo el Tigre. Pero lo que la guerra entre Televisa y TV Azteca dejó en México va más allá de las dos empresas y sus fundadores. Dejó algo que antes no existía: la posibilidad de que el televidente eligiera. Suena simple, casi trivial, pero en el México de antes de 1993, esa posibilidad no existía. La televisión no era un mercado, era un monólogo institucional disfrazado de entretenimiento. TV Azteca rompió ese monólogo, con todas sus contradicciones, con todas sus propias limitaciones, con un dueño que construyó una alternativa al monopolio, usando en parte las mismas herramientas que el monopolio había usado para construirse. El resultado no fue perfecto. La competencia entre las dos televisoras reprodujo en algunos momentos las mismas dinámicas de poder que supuestamente venía a cambiar. Los dos canales usaron su alcance para favorecer intereses propios. Los dos mezclaron el periodismo con la política de formas que no siempre servían al espectador. Pero el espectador tenía dos pantallas a donde voltear. Y eso solo, cambió algo en la conversación que México tenía consigo mismo. La guerra de los medios mexicanos no la ganó TV Azteca, no la ganó Televisa. La ganó el control remoto, el momento en que un mexicano podía cambiar de canal si no le gustaba lo que veía. Ese momento, que en cualquier otro país hubiera parecido obvio, en México tardó décadas en llegar. Y cuando llegó, nada volvió a ser exactamente igual. Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que eso significa. Este tipo de historias no las encuentras en cualquier lugar. Encuéntralas en Punto 54. Dale like si el caso te dejó pensando. Déjame tu opinión en los comentarios. Me interesa saber qué hubieras hecho tú. Activa la campanita para que no se te escape ningún caso. Y suscríbete. Nos vemos en el siguiente.